hasta el momento de dipolo y de vector. Vamos al concepto de asa, porque en el corazón, aunque señalé que se llevaba a cabo un vector de despolarización y uno de repolarización, en realidad se generan muchos vectores, y es la sumatoria de todos ellos lo que va a generar un solo vector representativo para cada fenómeno. Pero en ese proceso se generaron muchos, un sinnúmero de vectores. Entonces, asumiendo que de este punto hipotético surgen los vectores de despolarización, puede ser que lo empiecen a hacer con esta secuencia y que los vectores tengan estas diferentes magnitudes. De manera que los vectores empezaron a generarse en este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Y si trazamos una línea curva que surja del punto de origen y vaya tocando las cabezas de cada de los vectores sucesivos y regresa al punto de origen, es lo que va a conformar un asa. Un asa es una línea curva que va a tocar a las cabezas de los vectores sucesivos, en este caso de la despolarización ventricular. Esto sería un asa de QRS, por ejemplo. Cada vez que ocurre una despolarización, ocurre esto en el corazón. Y por la forma como giró esta asa, decimos que esto giró antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Por su parte, puede haber en otras circunstancias un asa que gire en este sentido, regresando mediante su asa al punto de origen, que tuvo su origen así, su rotación y su origen fue así. Es decir, esta asa tuvo una rotación horaria a favor de las manecillas del reloj. Bueno, este concepto que estamos aquí viendo teóricamente existe en la práctica. Esto sucede en el corazón realmente, pero ya no tenemos capacidad de analizarlo de esta forma. Antes se hacía mediante un estudio que se llamaba vectocardiograma, que cayó en desuso, y eso se veía en un monitor, en un osciloscopio. Cada latido cardíaco se veía así, por ejemplo, cada latido cardíaco. Y entonces el médico podía ver en el plano frontal, en el transverso, en el sagital, esta curva. Y era muy fácil hacer los diagnósticos porque estás viendo integralmente cómo se está formando el corazón. Y no solamente mediante la manifestación o la interpretación que hacemos de eso a través de un electrocardiograma. ¿Sí? Entonces es mucho mejor, obviamente más complejo, pero mucho mejor desde el punto de vista didáctico, conocer los vectores y conocer las asas. Y si uno da ese paso, la interpretación de un electrocardiograma va a ser relativamente sencillo. Pero comprender esto, pues es problemático. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer en lo futuro y a partir de estos conceptos de este curso es tratar de inferir, de extrapolar este tipo de principios que están ocurriendo en el corazón al electrocardiograma. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Aquí estaría la relación de un asa con una derivación cualquiera, una derivación que tenga su polo positivo aquí, una derivación vertical. Hipotéticamente los vectores surgen de la intersección de las derivaciones del centro eléctrico del corazón. Entonces un asa que empiece a girar en este sentido, que se acerque al electrodo positivo, empezará a registrar una onda positiva inicial, eso se llama R, pequeña. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo va a estar el resto del asa, pero por lo pronto esto es pequeño, esto es pequeño. A medida que el asa se sigue desarrollando y mientras todavía esté en la mitad positiva de la derivación, que es esta es la mitad negativa, pues terminará de inscribir esa onda R inicial. A medida que el asa penetra a la parte negativa de la derivación y va siendo de mayor tamaño, pues eso empieza a generar una onda negativa en esa derivación S, profunda. Y una vez que ya se cierra el circuito, pues regresa esa onda S a la línea de base y se inscribe un complejo R pequeña S profunda. Y eso fue resultado de la rotación de esta asa, que fue en contra de las manecillas de reloj, antihorario. ¿Qué se imaginan que ocurriría en esta misma derivación respecto a la polaridad del QRS si esta asa hubiera girado horario?
¿cómo sería la morfología del QRS? Sería primero negativo y luego positivo. Sería una morfología QR, porque primero se estaría alejando del electrodo positivo y luego el resto estaría en la mitad positiva de la derivación. Entonces importa mucho saber o inferir cómo está girando el asa. Eso no lo provee el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a dar esto. Yo tengo que inferir que esta forma en esta derivación fue porque el asa giró así. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos entonces a progresar a cómo vamos a aplicar estos conceptos al electrocardiograma. Pero antes de hacerlo vamos a definir que en general el corazón, los ventrículos se activan mediante tres vectores que son sucesivos. El primer vector es un vector pequeño, es un vector que se dirige a la derecha y es un vector que se dirige hacia adelante, porque el ventrículo derecho está adelante que el izquierdo. Ese vector se va a llamar vector septal. Enseguida viene el segundo vector. El segundo vector es muy fuerte, es muy potente, porque va a activar el ventrículo izquierdo. Y es un vector que va a la izquierda, va hacia abajo y va hacia atrás, porque el ventrículo izquierdo está atrás del derecho. Cuando hablamos de vectores, es bien importante ubicarnos en los tres espacios. Saber si va hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, o arriba y abajo. Porque el corazón es un órgano tridimensional y los vectores tendrán que ser en acorde en 3 dimensiones. Y luego viene el tercer vector que se llama basal, porque va a activar a las partes más altas de los ventrículos, y es un vector que se dirige hacia arriba, se dirige generalmente a la derecha y un poco hacia adelante. Entonces, dependiendo... ¿Perdón? ¿El segundo cómo se llama? El segundo se llama de pared libre de ventrículo izquierdo, y el tercero se llama basal. Si así fuera, así como está representado en el esquema, los vectores, ¿cuál sería la rotación del asa ventricular en este caso? ¿Sería horaria o antihoraria? Antihoraria, porque sería así.